Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del canal de Sirens. Yo soy Siren y vamos a continuar con el chamanismo. Y se nos hace la siguiente pregunta, o quizás muchos nos la hayamos hecho o os la habéis hecho. ¿Qué hace un chamán? Se trata de explorar la sabiduría chamánica en su relación con el viaje espiritual humano. Es lo que vamos a ver. Puede resultar útil plantearnos las cualidades del camino chamánico tradicional, así como del chamán indígena en la tradición, en tanto que método para comprender cómo la sabiduría chamánica cumple una función relevante para todos los humanos. Tengo que aclarar que aunque se hable del chamán, pero también hay mujeres chamánicas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo en chamán, pero ya sabéis que hay mujeres que tienen la misma sabiduría y tienen los mismos poderes que el chamán, son mujeres chamánicas. Aquí en las fotos ya veis que hay mujeres, hay animales y sobre todo animales pues que se los ponen, las pieles de los animales se los ponen por encima de la cabeza, tanto hombres como mujeres. Bien, vamos a continuar. Eso era un apunte que se me olvidó decíroslo el otro día, en el otro vídeo, pero lo aclaro en este. Puede resultar útil plantearnos las cualidades del camino chamánico tradicional, así como del chamán indígena en la tradición, en tanto que método para comprender cómo la sabiduría chamánica cumple una función relevante para todos los humanos. Es posible que no te identifiques como chamán, y sin embargo es posible que experimentes cualidades chamánicas como una faceta vital de tu viaje vital. Puede que reconozcas el carácter chamánico de los retos y el empoderamiento que experimentes en tu camino vital. Puede que el chamanismo tenga sentido para ti en un nivel profundo que no necesariamente puedes justificar o explicar. Simplemente resuena en ti. Mi experiencia de alma humana es que en lo más profundo de ella laten unas características chamánicas, y esta es la razón por la que ese rastro chamánico puede ser seguido en todas las culturas humanas, y por lo que sus enseñanzas son una herencia espiritual legítima para toda la humanidad. Esta universalidad, combinada con las excentricidades e idiosincrasias que damos por sentadas en los practicantes chamánicos, confiere al chamanismo un potencial especial y lo hace tan apreciado en una sociedad cada vez más secularizada. Es inherente al chamanismo el respeto de las leyes espirituales universales que son inviolables, combinado con la tolerancia para la práctica auténtica de modo acorde a las peculiaridades de cada uno.
Esta mezcla de universalidad y diversidad en un camino espiritual auténtico es la clave para que la humanidad navegue con éxito por las complejidades del mundo moderno. Reflexionemos, por tanto, acerca de cómo sería el chamanismo traducido en personas. En sus estudios sobre el chamanismo en distintas partes del mundo, el historiador religioso Mircea Eliade observó similitudes que le llevaron a su teoría de un origen único que se remonta a los tiempos paleolíticos. La exploración del chamanismo por parte del mitólogo Joseph Campbell también observa similitudes y sugiere una universalidad con orígenes distintos. La idea de un chamanismo global exige fronteras conscientes y límites apropiados, que respeten la soberanía espiritual de cada cultura para expresar su propia identidad y sus matices junto a su representación particular de las prácticas culturales, incluidas las prácticas espirituales sociales, de liderazgo y de curación. Aún así, hay hilos comunes que han resonado profundamente en mi alma y dieron forma a la definición de chamanismo. Con el fin de que pueda dirigirse a los corazones de personas de diversos orígenes. La vocación para iniciarse en la vía chamánica puede parecer que proviene de fuera de uno mismo, conectada con un antepasado, un ser familiar, bien terrenal o de otro mundo. Existe una compulsión interior para responder a esa llamada de la iniciación chamánica. Si se quiere vivir plenamente, no se puede evitar esa llamada del destino sin un sufrimiento insoportable. La iniciación, el adiestramiento o la prueba se verán implicados de forma significativa e intensa. El viaje chamánico puede consistir en el despertar, la curación o la inducción e implicar sueños, visiones, aislamiento, conexión, éxtasis, tranquilidad y conexión con guías o poderes sobrenaturales. Independientemente del modo en que se facilite, el viaje interior implica una transformación poderosa e irreversible. Conllevará el desarrollo de ciertas habilidades espirituales, como la capacidad de funcionar entre diversas dimensiones, de modo consciente, facilitar la comunicación y los intercambios multidimensionales y la realización de rituales. El entrenamiento también desemboca en una preparación para el servicio enfocado a lo común. La vocación hacia el camino chamánico puede estar oculta en un trauma de algún tipo, desde una lesión física hasta una herida profunda a nivel emocional o psicológico. La llamada oculta es, por tanto, una directiva espiritual secreta que señala el sendero de nuestro propósito vital. Ese proceso se activa con plenitud mediante la curación personal y la formación espiritual en las prácticas chamánicas pertinentes, que cuando se aplican con éxito se convierten en la iniciación. La intuición puede reconocerse como tal desde el principio o solo ya en medio del proceso. El contexto social y el apoyo espiritual del iniciado suelen influir de modo significativo en que la iniciación se reconozca de modo consciente como tal en ese momento. Los métodos de la práctica chamánica varían en diversos aspectos y existe un debate entre los eruditos sobre si entrar en trance es una práctica esencial para un chamán y resulta clave para emprender un viaje. Mi opinión a título personal es que los estados alterados son un aspecto esencial de la práctica chamánica.
Sin embargo, el grado y el método para sumergirse en estos alterados varían considerablemente según la cultura y los diversos talentos del practicante. Entre esos métodos pueden estar incluidos ciertos tipos de meditación, danza u otras formas de movimiento, recurrir a tambores u otros sonidos, repetición de ciertas palabras, canciones o melodías, etc. La expresión externa o apariencia de los estados de trance también ofrece variantes. Un practicante puede temblar de modo descontrolado al entrar en un estado alterado, y otro puede quedarse quieto como una roca. Uno puede emitir sonidos espontáneos como cantar una canción, y un tercero permanece en un silencio sepulcral. He presenciado, y debo decir que también he experimentado, todas estas opciones como expresiones de la práctica estática. Los practicantes chamánicos tienden a lo idiosincrático y a menudo las almas atraídas por la práctica chamánica son también individualistas en otras facetas de su vida. Las prácticas chamánicas también suelen reflejar esas tendencias individualistas sin dejar de ser fieles a los principios subyacentes. No existe una regla rígida que dice cómo debe practicar el chamanismo cada alma, aunque hay leyes comunes que los auténticos practicantes chamánicos reconocen y respetan. En ciertas tradiciones, como la práctica chamánica china de adivinación y curación, del Dan Qi, lo más habitual es que los practicantes sean varones. Aún así, el practicante chamánico puede tener cualquier edad y en numerosas culturas puede ser mujer, hombre o transexual. Existe una apertura en la mentalidad chamánica que involucra no solo las prácticas, sino también al practicante. Como he señalado antes, suelen ser un tipo de personalidad poco convencional, con peculiaridades distintivas, bien de cuerpo o de mente, o también de sensibilidad o inclinación espiritual. Estos rasgos pueden estar ocultos a la vista y ser reconocibles solo para quienes conocen bien a la persona o experimentan su práctica chamánica directamente mediante una sesión de curación. Los chamanes están bien preparados para entrar y salir de la vida ordinaria, ya que son habitantes de los márgenes que han recibido una ordenación espiritual, lo que les mantiene conectados de modo profundo y poderoso con la comunidad, aunque también son libres de vagar en el plano espiritual. Como mensajero de los espíritus y sanador y guardián de la comunidad, el chamán está investido de una autoridad social y espiritual. Se le apoya, venera y respeta como un alma del inusitado poder e importancia para la comunidad. En el mundo moderno es probable que las almas chamánicas, ya sean practicantes del chamanismo como parte de su propósito vital, o almas que atraviesen en este momento en su viaje de sanación personal asuntos relacionados con el chamanismo, no sean comprendidas con tanta facilidad. Por ello, es importante obtener apoyo de fuentes nutritivas y el alma chamánica desarrollará sin duda una fuerza interior y capacidad propia de validación espiritual debido a esa necesidad. El conocimiento del alma chamánica. El conocimiento del alma chamánica es una condición innata de la humanidad, pero puede permanecer latente como una semilla hasta que el alma esté preparada para ello.
Cuando florece puede elegirse el camino de vida del chamán y también del propósito espiritual superior de esa alma puede actualizarse mediante un proceso chamánico. Como ya se ha dicho, esto puede ocurrir mediante la vocación para convertirte en chamán o como la experimentación de temas chamánicos en tu viaje vital. Cualquiera de ellos habrá traído tu espíritu hasta aquí. El proceso chamánico implica numerosos factores, pero en el fondo hay 3 pasos clave que cumplir. El primer paso es la preparación o entrenamiento espiritual. El segundo paso es la iniciación u ordalía, durante la cual se afrontan grandes pruebas que finalmente deben ser superadas. En realidad puede parecer que son las pruebas quienes superan al chamán, aunque esa experiencia es esencial para enfrentarse a la muerte simbólica. El tercer paso es el renacimiento, que puede manifestarse como una reaparición en sociedad, con el chamán transformado y preparado para la expresión del propio trabajo sagrado. El alma chamánica se sentirá obligada a recomponerse desde el interior y a partir de ese proceso, y a través de todo lo que éste abarca. Reparar lo que esté dañado en su sociedad, por muy amplia que sea la definición de comunidad de cada uno, hay un hilo común que experimentan las almas chamánicas, un sentido del propósito de la restauración y curación de los individuos, la comunidad y la cultura. El chamán está espiritual e íntimamente ligado al tejido social de la comunidad. Cuando se produce un desgarro en ese tejido, el alma chamánica lo siente como una ruptura en su propio ser. Para sentirse bien ellos mismos, les resulta necesario que la cultura esté bien. El cuerpo espiritual del chamán es tanto transpersonal como personal. Las almas con una tendencia chamánica experimentarán esta frontera difusa como una parte innata de su existencia. Lo que ocurre en el campo planetario forma parte de ellas. No es un sentido intelectual, es una experiencia vivida. A veces puede resultar confuso. Sin embargo, allí donde se siente la influencia, también hay potencial para responder y generar una influencia como respuesta en aras de un bien mayor. A medida que el alma chamánica se hace más consciente de su propósito, puede sentirse más firme y menos confusa ante estas experiencias, aceptándolas como parte de su forma particular de ser y volviéndose creativa en respuesta. Incluso con esa profunda integración social, el alma chamánica debe aprender a asumir su individualidad para encontrar su poder. Entre chamán y chamán habrá singularidades en la práctica y en la potencialidad de esta. Con la guía de maestros, tanto en el plano terrenal en forma humana únicamente en los planos espirituales, el alma chamánica debe proseguir su búsqueda y expresión de su propio viaje vital y sus métodos espirituales únicos. A menudo, una vez se asume la responsabilidad personal de la peripecia vital propia, se produce un alivio para un alma chamánica. Los senderos marcados por la sociedad dejan de serles convenientes, y a través de la búsqueda de la actualización personal es como encuentran la libertad espiritual para ser ellos mismos
y el empoderamiento para expresarse con sus contribuciones auténticas y eficaces para el planeta. Puede que reconozcas esto en tu propio viaje. Es una faceta esencial del camino del alma chamánica. La realidad consensuada es anatema para el chamán. A menudo, debido a las pruebas y limitaciones que han debido superar, experimentarán una sensación de ser diferentes, que impregna su alma y los distancia. Aún así, el chamán no está solo. Además de su pertenencia a una comunidad dentro de la cual debe realizar el trabajo de sanación, existen guías y guardianes que forman parte de la parentela espiritual del alma chamánica. El camino chamánico es transformador. Suele suponer un reto intenso durante un periodo de tiempo, y el alma que lo recorre se vuelve poderosa de modo y en grado inusuales. Habrá una sensación definida del antes y del después. La parte intermedia, conocida como iniciación, puede estar centrada en un arduo trabajo y proporciona experiencias de aprendizaje y lecciones espirituales esenciales para impulsar la salida con éxito del proceso de transformación. La iniciación es, en esencia, la parte espiritual del proceso de transformación. La transformación culmina con un renacimiento y el consiguiente empoderamiento para alcanzar el destino divino propio. El proceso de iniciación conducirá al alma chamánica al centro de la herida que nació para curarse a sí misma y a la sociedad. Así es como el alma adquiere poco a poco la habilidad y potencia para alcanzar sus objetivos. La maestría siempre empieza con la curación interior. La herida a la que el chamán ha tenido que enfrentarse estará de algún modo generalizada en su comunidad y es necesario ponerle remedio. A través de la iniciación, el chamán se entrena en el ámbito espiritual para curar esa herida en su interior. Mediante el renacimiento espiritual se capacitan y enfocan en facilitar la curación de esa herida dentro de la comunidad a la que sirven. Una vez la iniciación se completa, para el chamán se abre una experiencia totalmente distinta de su persona y de su vida. El alma chamánica se integra en una relación continua con la realidad terrenal y las dimensiones sutiles que son fuente de guía, energía, protección y curación. Todos los humanos somos seres multidimensionales. Lo que diferencia al alma chamánica es que esto se acepta e integra de modo consciente en la propia vida humana y es parte integral del cumplimiento del propósito de la propia vida. Cuando la vocación de tu alma se presenta enfocada de modo genuino a un cambio de vida chamánico, sentirás una profunda inquietud y perturbación, hasta que aceptes la directiva espiritual interior de dejar atrás el mundo y la identidad que has conocido. No sabrás qué decisión tomará el destino sobre en qué convertirte, ni siquiera qué aspecto tendrá esta nueva vida, pero sentirás en tu interior la obligación de avanzar hacia esa incertidumbre. En ese espacio incierto ampliarás tu conciencia, abriéndola a múltiples dimensiones de la realidad y comunicándose con cada una de ellas para canalizar su sabiduría. Desarrollarás tu capacidad de confiar en ti, en tu viaje y en tu voz. Solo entonces el poder espiritual que fluye a través de ti te sanará, y a través de ese proceso harás circular la energía sanadora por todo nuestro mundo. Bien, pues
hasta aquí otra lectura más de, del chamanismo, del camino chamánico, del camino del chamán, que como ya ha salido 2 veces, pueden ser hombres, mujeres o transexuales. Eso no importa. Y bien, pues espero que esto sea de vuestro agrado. Por lo menos os cree cierto interés por conocer otras culturas, otra forma de vida, aunque como bien aclara, las leyes universales se respetan. En todas las religiones se respetan las leyes universales. Y esas leyes, pues ya sabéis las que son. La de respetar a los demás, la de no hacerle daño a los demás, no hacer lo que no te gustaría que te hicieran a ti, pero ante todo el respeto hacia todos los demás. A cultivar el amor universal hacia los seres humanos, hacia los animales, hacia las plantas, hacia los bosques, hacia todo este planeta Tierra, este planeta escuela al que venimos a aprender. Esto es un aprendizaje el que traemos y atravesamos unas pruebas, no ya por el chamanismo, sino la vida misma ya nos va poniendo pruebas en las que unas veces las pasamos y otras veces pues la vida nos las vuelve a poner para que volvamos a tropezar o a saltarla. Bien, pues otra cosa muy importante que os voy a recalcar es que aunque habla de pueblos indígenas, pero ya habéis visto que en China había una civilización que practicaban el chamanismo y también que quizás muchos de nosotros en otras reencarnaciones, en otras vidas, hayamos vivido en una comunidad chamánica. Eso lo sabemos dentro de nosotros si sentimos esta llamada o esto de quiero saber más sobre el chamanismo, quiero estar más informada o más informado sobre los chamanes y tal, si sientes dentro de ti esa vocecita que te dice adelante, quiero saber más, quiero comunicarme o siento que esto yo ya, a mí me resuena todo esto del chamanismo, pues ahí que no te quepa duda de que en algún momento de tus vidas anteriores pasaste por una civilización, por un pueblo, como quieras, por una tribu, llámalo como quieras,
que practicaban el chamanismo, si te es familiar y si te interesa saberlo más. O simplemente que tienes curiosidad por aprender nuevas culturas, eso también es muy interesante, de que no es solamente lo que nos han enseñado, lo que hay en este mundo, no, hay millones de cosas que no nos han enseñado y que bueno, que están ahí. Bien, pues muchísimas gracias por, por acompañarme en esta lectura sobre el chamanismo y os estoy eternamente agradecida y que los guías chamánicos o chamánicas, que los guías os acompañen, que vuestros ancestros os guíen por este caminar por la vida y que seáis muy felices.